Soy el doctor Marcelo Bianchi Bustos, profesor de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y presidente de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, además de director del Departamento de Literatura Infantil y Juvenil del Instituto Literario y Cultural Hispánico. Y en esta oportunidad, dentro del ciclo, conversando con autores de literatura infantil argentina contemporánea, tenemos el honor de estar con un escritor que nos acompaña gracias a la tecnología desde nuestro amado sur, el escritor Jorge Baudés. Así que Jorge, muy buenas tardes, un placer poder estar con vos y compartir este momento. Bueno, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Y desde ya el agradecido soy yo porque todos los escritores del interior tenemos la dificultad de no poder llegar con nuestras obras a otras provincias, a otras ciudades, para poder intercambiar y conocernos y poder crecer de ese modo también a través de los demás. Gran preocupación, que vos sabés que fue indagando, presentándola, hablándola en otros países, digamos, este año en Perú y en Brasil, y les pasa exactamente lo mismo. Claro, al ser países tan grandes los nuestros, Ujú. somos tan distintos a otros, ¿no? Pero bueno, justo Argentina, Brasil, Perú, países inmensos, a los escritores les sucede exactamente lo mismo. Cada una de las cosas que yo describía como parte de la realidad del escritor argentino del interior, la vivían y todos me movían la cabeza y parecía que yo estaba hablando de ellos. Es muy interesante eso. Mal de muchos, dice nuestro refrán, pero bueno, pero para meternos ya en tema. A mí siempre me gusta tal vez que no ser yo quien presento formalmente, sino que sea el mismo escritor, que vos le cuentes a la gente quién es Jorge Baudés. Vaya pregunta, no que uno le pida a sí mismo que se defina, que cuente algo, pero bueno, me gustaría eso particularmente. Bueno, es difícil autodefinirse porque uno no termina de conocerse y uno cree que es quien es y cuando se da cuenta de que muchas de las cosas que uno cree de uno no son así, semejante problema se presenta. Bueno, te cuento, desde muy pequeño tuve el incentivo de mi madrina, quien cuando venía de visita, en vez de traerme una caja de chocolates, me traía un libro y yo decía, otra vez un libro, pero ¿qué pasó? Esta señora, muy aseñorada, no era nada más ni nada menos que la secretaria de Constancio Sevigil, ¿sí? Y claro, en ese momento, este famoso escritor que hemos tenido la oportunidad de crecer con sus cuentos, con sus historias, eh, me permitió empezar a descubrir un mundo diferente, lleno de magia y de ilusión, que me permitió después poder acceder a otros niveles de lectura. Eso fue en la infancia. Ya en la adolescencia, bueno, me cautivó Salgari, toda la serie de novelas épicas que obviamente buscábamos la aventura y sentirnos un poco partícipes de ello. Luego, cuando pretendí que lo que escribía tenía algún valor y lo empecé a compartir, bueno, ahí descubrí de que necesitaba sí o sí acudir a los talleres porque si bien tenía la esencia del escritor, no tenía la forma, no tenía las herramientas, tuve que incorporarlas. Entonces pude empezar a crear con más continuidad. Pero ¿qué pasó? Una escritora que nos visitó, como has hecho vos y tantos otros, a nuestra provincia patagónica, dijo, es importante escribir, pero el escrito hay que guardarlo, hay que dejarlo que repose, que decante, y después de un tiempo volver a él, porque necesita fundamentalmente un trabajo de pulido, de depuración. Y no podemos hacerlo si estamos muy cerca del texto. Tenemos que dejar de ser el escritor que ha tenido esa, digamos, esa impronta de volcarlo en un papel y ya desde una mirada más de lector encontrar todo aquello que estaba de más. Y ahí me acordé de una anécdota muy famosa de Miguel Ángelo Buonarroti, que estaba terminando una de sus famosas esculturas, y un discípulo le pregunta,
maestro, ¿cómo puede ser que logres tal perfección de un trozo de mármol? Y él le contestó, no, no, estás equivocado. La obra ya estaba dentro de la pieza de mármol. Yo lo único que hago es sacar lo que está de más. Me sirvió ese pensamiento para darme cuenta de que lo mío era en gran parte un pedazo de mármol o un trozo de mármol. Entonces empecé a hacer un trabajo de autocrítica, de pulido, y que me permitió crecer desde la autocrítica y tratar de lograr, no que al otro le agrade, sino que yo sentir que lo que estaba transmitiendo, que lo que estaba escribiendo, de alguna manera transmitía algo. ¿Sí? Este, Interesante esto que decís, Jorge. ¿Y por qué te dedicaste a la literatura infantil, que sería esta otra? Es decir, tenés este amor por la literatura infantil que tiene que ver con ese camino lector, ¿no? Que se inició desde pequeño, y gracias a esta mujer tan vinculada, bueno, con un autor que yo amo, que es Vigil. eh, pero a partir de esto, ¿cómo es que te transformaste en escritor de literatura infantil? ¿Fueron esos recuerdos los que se afloraron? ¿O qué pasó? a ver, obviamente, en el transcurrir de mi vida, los interrogantes que se nos van presentando, uno los va canalizando y a veces necesita otros géneros y otros niveles porque uno también pretende llegar a los jóvenes y a la gente mayor para un poco, de alguna manera, poder revisar el camino recorrido. Pero, contesto tu pregunta, mi infancia fue muy particular. Fue una infancia sin juguetes y con pocos amigos porque vivía en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio, entre Flores y Villa del Parque, que en esa época, hace 60, 70 años atrás, era muy bucólico, pero claro, las escuelas quedaban lejos de la casa de uno, entonces los compañeros que uno tenía eran distantes, no eran el de la vuelta de la casa o el de la otra esquina. Y tenía digamos, el inconveniente que vivía sobre una avenida, que en ese momento no era avenida, porque los autos se podían contar. Pero pasaban dos tranvías, por la esquina pasaba el trolebús, mirá qué antigüedad. Entonces, mi infancia fue muy solitaria y yo jugaba en la terraza, en un departamento de planta baja, pero tenía una terraza y una piecita arriba, y bueno, ese era mi patio de juego. ¿Y qué hacía yo? Yo jugaba con lo poco que tenía al alcance, que eran o una chapita o un palito, y me fascinaba mirar el cielo, me fascinaba ver las nubes, las formas que tenían. Y yo empecé a imaginar formas, personas, objetos, y me empecé a crear historias. Entonces yo decía, ahora la nube que pelea con la otra y el caballero que está escondido detrás del sol. Y de alguna manera me regocijaba porque yo mismo creaba los personajes y yo mismo les daba un sentido a su andar. Luego, cuando tuve 10 años, por la puerta de casa pasó un grupo de chicos con unos trajes raros, muy pantaloncitos cortos, pero todos con el mismo trajecito, que en realidad era un uniforme, cantando y tocando algunos instrumentos, con unos banderines. Y yo, como si fuera el flautista de Hamelin, sin darme cuenta, los seguí. Cuando llegué a donde ellos habían llegado, era una agrupación de Boy Scouts. En esa época no eran Scouts, eran Boy Scouts, eran solamente varones, que funcionaba en el patio de una parroquia. Cuando yo llego allí todos se dieron cuenta que yo no era sapo de ese pozo y tenía 10 años, entonces me miraron medio asustado y dijeron, ¿y vos quién sos? Soy Jorge Baudés, no te conocemos. Y yo los vengo siguiendo a ustedes. ¿Y dónde vivís? Por suerte, más o menos sabía la dirección de la casa. Entonces me acompañaron de vuelta hasta mi casa. Cuando llego le digo a mi madre, no sabes, mamá, hice una macana. ¿Qué hiciste, Jorgito? Me hice Boy Scout. ¿Qué pasó con eso? A los pocos meses, para hacerlo breve, arman un campamento. Mamá, me voy a campamento. ¿A campamento? ¿A dónde? A la provincia de Santa Fe. No, yo no había salido de la puerta de mi casa. Salgo
a las colonias de vacaciones que íbamos con, o con mis padres, que obviamente también era donde podían ir viajes muy a visitar familiares a otros lados. En el campamento me encontré con un montón de chicos de mi edad y otros más grandes, pero descubrí tres cosas que fueron fundamentales para despertar con todo mi vocación de escritor. Me di cuenta que las plantas no crecían solamente en macetas. Los pájaros no estaban adentro de las jaulas y el cielo era azul. Ninguna de esas tres cosas yo la tenía en Buenos Aires. Mi madre tenía macetas porque los pisos eran de cemento. Tenía muchas plantas. Pero para mí las plantas crecían de esa sola forma. Los pájaros teníamos 3 o 4 pájaros en jaulas, hermosos. Y cantaban porque en realidad lloraban. Yo creía que cantaban. Luego los vi en libertad y fue em, entender lo que era la libertad y lo que cada uno podía hacer con su propio albedrío. Y luego el cielo azul porque no estaba contaminado como en esa época que los edificios de Buenos Aires quemaban sus residuos en los incineradores y el cielo tenía un verde anaranjado muy particular, que no era el del arco iris, precisamente. Entonces descubrí que había otro mundo, ¿sí? Y ese mundo me cautivó y me llevó a que yo tuviese que volcar en el papel para que otros chicos que estaban conmigo pudiesen descubrir lo que yo estaba viendo. Ellos estaban, digamos, más aturdidos por las actividades, por los juegos, por las construcciones que hacíamos con cañas y nudos, pero no acostumbraban a detenerse a mirar los animalitos que veíamos pasar, o las aves, o las plantas que tenían te imaginas provincia de Santa Fe, un verde espléndido. Entonces, un poco creo que ahí, en esa libertad, y lejos de la familia, y también encontrándome con un montón de elementos que no hacían a mi cotidianeidad, es como que se despertó un poco la necesidad de volcarlo en el papel. Y estos tres elementos, sin duda, digamos, al conocer tu obra, y haberla leído, aparecen en tu obra. Estas tres cosas que descubriste, están presentes en tu obra de distintas maneras, van y Sí, vienen. sí, sí, obviamente que tengo un gran amor y respeto por la naturaleza, de ahí nacen mis duendes, también un gran compromiso con los más chicos, porque lamentablemente todo el sistema educativo, más allá de honrosas excepciones, porque hay muchos maestros que trabajan por amor a su profesión y no por lo que la sociedad les reconoce, pero muchas veces sus dificultades los llevan a tener que cercenar un poco qué material o qué es lo que se les acerca a los chicos. Entonces, qué mejor que un escritor se pueda asociar, se pueda acercar a un docente y poder facilitarle material fresco, nuevo, y que tenga que ver con la región donde uno habita, ¿no? Porque no desmerezco ni desmerecemos los libros que vienen de otras regiones, que son recontra interesantes, pero muchas veces los chicos, si no aprenden a valorar, a resignificar lo que tienen cerca, mucho menos van a poder entender, comprender y asimilar e incorporar lo que está mucho más allá de la imaginación. ¿Sabes qué? Tocaste un punto que iba a abordarlo ahora, eh, y quería preguntar al escritor, algo que yo creo. En realidad, digamos, Borges me diría, no hace falta preguntar al escritor nada porque lo que menos importa es lo que piensa el escritor, importa lo que piensa el lector, aunque no estemos de acuerdo. Cortázar también me diría algo parecido, pero bueno, vamos a desafiar a estos dos grandes maestros y te lo voy a preguntar igual, y es, digamos, a ver si vos crees lo mismo que yo. Tu escritura es profundamente regional. Es decir, es universal, sí, por supuesto que es universal. Es nacional, por supuesto que es nacional, pero es profundamente regional. Es decir, en los distintos libros no puede dejar de aparecer, me parece, este, la Patagonia,
y ese amor y ese descubrimiento, digamos, para aquel que no conoce tal vez la Patagonia, puede llegar a ser hasta una puerta de entrada. No es que uno va a leer un cuento de Jorge Baudés o leer un poema para aprender geografía, no, pero es una invitación a ingresar a un territorio distinto, maravilloso, del que sin duda estás enamorado, y que forma parte de tu escritura. Entonces, para vos, ¿tu escritura es regional? ¿Por qué podríamos caracterizarla en caso de que lo sea de esta forma? Bueno, qué pregunta interesante. Yo creo que la respuesta está en que nos privamos de la capacidad de descubrir. Nos quedamos encerrados en el entorno en el cual nos manifestamos o donde nos desarrollamos y no nos permitimos ampliar esa imagen para poder entender que hay otras formas de mirar, otras formas de sentir y otras formas de percibir. Percibir y mirar parecen dos cosas iguales, sin embargo no lo son. Miramos, pero muchas veces vemos lo que tenemos enfrente, pero detrás de cada elemento subyacen otro montón de elementos que son los que podemos llegar a percibir. Para percibirlos necesitamos desarrollar lo que yo le digo a los chicos siempre, la curiosidad. Y luego el asombro, porque si no tenemos curiosidad, difícilmente que lleguemos a descubrir qué hay detrás de las cosas. Y el asombro es lo que nos permite poder apoderarnos de eso, de ese elemento, de esa situación que era ajena a nosotros. Cuando yo salí de Buenos Aires hace ya más de 50 años y empecé a descubrir el interior, no solamente la Patagonia, recorrí, junto con mi esposa, recorrimos muchas partes del país. También hemos recorrido fuera del país, en la medida de las posibilidades, para conocer otras culturas, otras formas de pensar y de vivir. Pero una de las primeras cosas que me sorprendió fue em, lo llano, lo desértico. eh, de alguna manera, mm, no digo que me asustó, pero me sobrecogió. Pero al quedarme ya un tiempo y el paisaje empezar a ser parte de mí, empecé a descubrir lo que estaba detrás de eso. Detrás de esa presunta aridez se escondían un montón de elementos que hacen al contexto de esta región. ¿Sí? Y descubrí que el viento también eh, trae melodías de otras regiones. Descubrí que los pastos no son todos pastos, sino que se diferencian y cada uno tiene una razón de ser. ¿Por qué crecen uno al lado del otro y por qué generan mallines? Y esos mallines permiten que los animales puedan abrevar y, por supuesto, generar las condiciones para que los pueblos se vayan arraigando cerca de ellos. Es decir, descubrí la magia que encerraba esa presunta vastedad o esa presunta aridez. Pero resulta de que descubrí algo más y muy mágico, que fueron los atardeceres. Los atardeceres en esta región en particular, en la Patagonia, tienen un valor adicional, porque es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es un, em, una puerta de entrada a otra dimensión. Y esa dimensión es la que nos permite ver más allá de los objetos. ¿Sí? Así como en la noche nos cautivan las estrellas, pero ¿qué miramos? La luna, dos o tres planetas que brillan un poquito más y no sabemos qué hay detrás. No nos interiorizamos del más allá. Em, la Patagonia tiene eso y guarda en sí, en sus entrañas, una magia muy especial, pero que no está abierta a cualquiera. Sí, está abierta a todo aquel que se abra el corazón, abra la mente para poder
sumergirse en esa magia. Eso ocurre con los duendes, por ejemplo, en la cordillera, que es donde más están. Es más, en el patio de nuestra casa tenemos el Fairy House, que es la casita de los duendes. Es una vieja tradición de de los primeros colonos galeses que habitaron la zona, porque decía que los duendes son protectores de la naturaleza y protectores de la casa. Entonces ellos buscan un rinconcito donde poder desarrollar y van creciendo unas plantas que uno no plantó, con unos colores que uno no imaginó. Y cuando uno está en silencio, parece que hasta los escuchase hablar. Y esto es lo que yo trato de llevarlo a los niños cuando visito las escuelas o cuando los encuentro en una feria de libro o simplemente cuando en una librería veo que la mamá está mirando un libro para grandes o un papá y los niños miran con mucha curiosidad las tapas de los libros que están dirigidos para ellos. La lástima es que muchas veces solamente se quedan en las tapas. Ay, qué lindo lo que contás, qué lindo los duendes. Y me vino a la memoria un duende en particular de una escritora europea, Selma Lagerlöf, que en su libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson, precisamente introduce un duende que castiga a un nene malo y que a partir de ese castigo eh, comienza todo un viaje de descubrimiento de sí mismo, de un descubrimiento de la naturaleza, eh, de los atardeceres, de la música en el paisaje, de las aves, eh, las cosas tan maravillosas. Y me gustaría ahora que le contáramos un poco a todos aquellos que miren en algún momento este video. Lo lindo de esto es que estamos dialogando vos y yo a la distancia, digamos yo en Buenos Aires, vos en la Patagonia, en este momento determinado, 7 de noviembre de 2025, 3:25 de la tarde, pero no sabemos ni cuándo ni dónde será visto y escuchado, pero como para que el que lo escuche en algún momento, el que nos vea, conozca un poco la obra de Jorge Baudés. Yo te pediría si podés compartir con nosotros tapas y contarnos algo muy breve de algunos de tus libros, de, de los que quieras, tal vez de tus favoritos. Siempre tenemos, ¿no? Los que escribimos algo favorito, algo que nos... pero también los otros, porque puede no ser favorito tuyo, pero puede ser favorito mío. Claro. Si me permitís, voy a dar vuelta el celular y te voy a mostrar acá un pequeño paneo de algunos de mis libros que he publicado para chicos. Decime si se ven bien. Sí, ahí se están viendo. Bueno, volvemos. No sé si se alcanzaron a ver. Obviamente también escribo para adultos, pero con otro compromiso. A los chicos les enseño, o les enseño no, corrijo. Intento compartir con ellos este, eh, mensajes positivos porque están formando su personalidad. A los jóvenes les planteo, en los libros que escribo para jóvenes, eh, algunas situaciones con dificultades, pero también las herramientas como para que ellos vean de que trabajándolas se puede resolver y salir. Y para los más adultos, les muestro las macanas que hemos hecho, como durante todo nuestro crecimiento, y que necesitamos revisarnos para poder corregir y de alguna manera lo que transmitamos a los niños de allí para adelante eh, no, no permita que vuelvan a cometer nuestros mismos errores. Si estás de acuerdo, voy a compartir con vos un par de poemas muy sencillos. Me encanta.
Bueno, hablamos de duendes, pero no hablamos de brujas. Y las brujas hay buenas y malas, pero las buenas son más que buenas. Pero no todas las brujas son normales. En el caso mío, esta brujita que encontré era una brujita enana. Y le pasó algo muy particular. Viajó en una burbuja. El poema dice, La brujita enana y un viaje en burbuja. Olvidó su escoba tras de la cocina. Siempre distraída va por el jardín. Sueña ser princesa y que un día un joven venga hasta su casa como un colibrí. Como es muy enana, no llega a la puerta, y aunque siempre abierta ella suele estar, hoy doña Rosita le puso cerrojo, y aunque fuera un piojo, salir no podrá. Pero llegó Pedro, el hijo más chico, al jugar, va haciendo pompas de jabón, y en una burbuja que formó en el aire, la brujita enana adentro quedó. Con susto miraba por una ventana, de tanto asomarse casi se cayó, pero sin darse cuenta, con un lápiz verde en su superficie, pronto dibujó. El aire movía la enorme burbuja sin que descubriera que en su interior la feliz brujita, sin escoba vuela, pues con la burbuja avanza mejor. Sin embargo, afuera, al pasar la puerta, una gran sorpresa la espera. Está el sol. Y en breves momentos la pobre brujita quedó sin burbuja y al suelo cayó. ¡Wow! Qué hermoso poema narrativo y cómo vas construyendo, ¿no? Toda esta historia a través de las palabras, la cantidad de imágenes que afloran. Claro, porque Jorge, digamos, para aquellos que no lo saben, es un gran poeta y como él dijo, también escribe para adultos y aunque no sea, digamos, no esté vinculado con la literatura infantil, has recibido en alguna oportunidad un premio muy importante, ¿no? En la Patagonia, digamos, que tiene que ver con la tradición de los galeses, ¿no? ¿Es así o estoy equivocado? Sí, vos sabés que los premios son a veces un contrapeso muy fuerte, porque obviamente a todos nos gusta recibir un aplauso, un reconocimiento, pero también implica un compromiso, porque cuando uno escribe y pasa a manos de otras personas o de otros que pueden, digamos, disfrutar con la lectura, o escuchándolos, em, el poema o el cuento dejan de ser de uno, pasan a ser del mundo de los lectores. Entonces, el compromiso para superarse a uno mismo es muy superior. Por suerte, o digamos, como consecuencia de este compromiso con el trabajo de escritor, en 3 ocasiones tuve el honor de recibir la medalla de plata en un certamen que es muy tradicional en Chubut, que se llama Steadbod, que significa permanecer sentado. Es una ceremonia que los colonos trajeron desde Gales, donde se realizaba hace más de 2000 años. Ya cuando los sajones llegaron a las Galias, se encontraron a un grupo de personas reunidas en círculo leyéndose poemas y no entendían por qué. Y entre esos mismos, que eran los druidas, seleccionaban uno de esos poemas y lo nombraban el archidruida, o sea, el que marque el camino de alguna manera y que tenía que precederlos a los demás en ese buscar la profundidad de los mensajes. Esa tradición muy hermosa se trajo, que se sigue realizando en Gales, se trajo a Chubut y desde hace más de 100 años se lleva a cabo todos los años y con digamos, una muestra de distintas artes, entre ellas obviamente prevalece las letras, tanto en castellano como en galés, y en castellano el premio mayor se le da al mejor poema libre, pero en el caso de la poesía, digamos, tradicional, se le da como premio una medalla de plata. Bueno, en esas ocasiones he podido trascender con poemas dedicados a los niños y a los jóvenes, que también fue una forma de incorporar en la poesía que normalmente eh, plasma los pensamientos adultos para adultos, y yo traté de llevar un poco de frescura a la poesía, llevándola a un terreno donde todos podamos beber
y volver a ser niños para recrear ese mundo ideal que a veces descuidamos tanto. Gracias, gracias porque, bueno, me parece que es algo muy valioso, que también hay que conocerlo y que por humildad no lo ibas a decir, Mira, seguramente. acá me acerca mi esposa uno de los premios que me han dado en Stanford, que no es la medalla, las medallas están en el cajón, pero esto es un símbolo nada más. Lo importante es qué voy a hacer mañana, qué voy a escribir mañana para los chicos de hoy y los chicos que vendrán. Y, y tengo un lío que se armó, un gran alboroto en el medio del bosque. No sé si a vos te gustaría conocerlo. Ay, me encantaría, yo soy un poquito chismoso, así que ese alboroto me encantaría. Dale, por favor. Bueno, el poema se llama Un trono por trino. Te imaginarás por dónde viene, ¿no? Resulta que en un bosque se juntaron, como siempre lo habían hecho. Quiero verificar que tenga el poema completo. A ver si me falta una parte, porque acá se me hizo lío. Acá está. Ahora sí. En un bosque se juntaron, como siempre lo habían hecho, trepados en varias ramas, un canario y un jilguero. Competían con sus cantos como si hicieran un juego. La tarde se engalanaba y el sol brillaba contento. Un día llegó al lugar una bandada de cuervos. Más que cantar, cotorreaban y el ruido ya era un infierno. Se quejó firme un zorzal y también un venteveo. Todas las aves del bosque con el ruido concurrieron. Entonces vino el colibrí, que aunque era el más pequeño, al hablarles con ternura logró que hicieran silencio. Escuchen todas las aves. Debemos estar de acuerdo. Que mejor cante en el bosque va a tener el privilegio de poder mostrar sus trinos para que se escuchen lejos. Recién, cuando ella descanse, los demás tendrán su tiempo. Para poder elegirla, un concurso armaremos. Cada una de las aves nos mostrará su talento. Como no sabe cantar el pájaro carpintero, tendrá que ser el jurado. Su fallo respetaremos. Y así pasaron los pájaros luciéndose con gorjeos, y fue llegando la tarde. Llegó el veredicto leyó el veredicto el tero, y con graznidos bien fuertes dijo que todos son buenos, pero ha sido la calandria la que logró convencernos, pues tan dulce fue su canto que parece un caramelo. Se armó tremendo alboroto y pelearon entre ellos. Todos salieron volando desde el gorrión al jilguero. Únicamente quedaron rezongando algunos cuervos, mientras tanto la calandria le canta al bosque entero. Qué bello, qué cantidad digamos, de aves, de hermosura, pero además parecía verlos, escucharlos, digamos, totalmente, este, este, mi imaginación voló, con esas imágenes, de todo tipo que están presentes, en él. Pero, y sí, cómo la naturaleza indudablemente impactó, cómo esas aves. Pues sabes que justo en otro de los programas de este ciclo de entrevistas hablaba con Marta Cardoso, una escritora de La Pampa, y Marta decía lo mismo, claro, y ella no puede dejar de incluir, por ejemplo, a las aves, y están tan presentes. Eh, eh, qué lindo, Jorge, esto, porque, bueno, pienso en los chicos y pienso en los chicos sobre todo de las ciudades, ¿no? En ese chico que eras vos, pero si estuviera ahora en Buenos Aires, que tal vez no escucha jamás un ave cantar. Entonces, qué posibilidad tan interesante. Tengo unos amigos que te quiero presentar. ¿Te parece ¿Quiénes? bien? Sí, ¿quiénes son? A ver. Mira, ¡Epa! ¿Me tiene que dar miedo o no? No. en realidad, este es el duende malo, pero tiene mucha intención de quedarse con el bosque, llenarlo de oscuridad para apoderarse de todos
encantos que el bosque tiene. Pero para ello él tiene aliados que lo acompañan, están adentro de uno de mis libros. Estas ilustraciones son originales de un dibujante muy exquisito que vive en las laderas del bosque de Chubut y solamente dibuja duendes. Y estos duendes que ha dibujado, los ha dibujado pensando en lo que yo les transmití. Estos son los secuaces del duende malo, ¿sí? Pero los malos, obviamente, encuentran su justo y merecido. Acá, ¿qué pasó? Acá tienen los duendes buenos. Y como poniendo con ese heredito que está levantando un límite, ¿no? Se está armando ahí una Se arma discusión. un límite, porque ellos están preocupados por defender el bosque, que el bosque es el planeta, ¿no? Es la vida nuestra. Un poco es la simbología. Y vos fíjate que estos personajes, un día me encuentro con este dibujante y me dice, yo dibujo duendes. Ah, sí. Bueno, me lo enviaron porque yo estaba escribiendo en una cabaña junto con mi señora, con Esther. Estábamos escribiendo cada uno lo suyo y me pregunta la dueña del establecimiento, ¿qué está haciendo usted? Estoy escribiendo un cuento de duendes. Ah, dice, acá hay un chico, en esa época era un chico, un muchacho joven, que hace unos duendes muy lindos. Sí, pero no son mis duendes, le dije yo. Bueno, pero yo se lo voy a mandar igual. No, pero no quiero que me lo mande. Al día siguiente, el muchacho estaba golpeando la puerta de nuestra cabaña. Y él dice, vengo porque me dijeron que queríamos ver duendes. No, yo no quería ver duendes. Pero igual los tengo. A ver qué es lo que tenés. Y los miro, eran bellísimos, pero eran los duendes europeos, los duendes tradicionales. Y yo dije, pero eso no son mis duendes. Y él, en vez de pegar una media vuelta, y se tomó así un poco haciendo como de jarra, boca de jarra, con los brazos, y dijo, ¿y cuáles son sus duendes? Entonces yo dije, mis duendes están acá en los cuentos que estoy escribiendo. Y, pero yo quiero conocerlos, pero todavía no termina el libro. Bueno, cuando termine el libro, me lo manda. Pasaron 2 años hasta que termine el libro. Me acordé de él, se lo mandé, una copia, y dije, bueno, nunca más voy a saber más nada. Me contestó, me dijo, yo voy a interpretar los duendes que vos imaginaste. Bueno, estuvimos intercambiando cartas que van y cartas que vienen, porque él no llegaba a captar lo que yo quería lograr. Yo los había imaginado, estaban adentro mío. Y habrá estado fácilmente 6, 8 meses dibujando, 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 hasta que un día abro mi computadora y me encuentro que los duendes me estaban mirando. Eran los que yo había soñado y están plasmados en mis libros. Te cuento que Patagonia, donde habitan los duendes, tuvo un precursor. O sea, este libro, ahora desarmo la estantería, este libro es una novela completa sobre los duendes. La primera parte habla de los duendes que están bien, contentos y felices. La segunda parte es donde aparecen los malos que quieren apoderarse de lo que no se han ganado con esfuerzo. Y se produce el subtítulo que es La lucha por la supervivencia. ¿Sí? Entonces terminan, bueno, adelanto un poco el final, pero como es dable en todo cuento para niños, terminan ganando los buenos, pero los malos no son castigados, sino que entienden que la mejor forma de vivir es colaborando e integrándose con los buenos. Entonces, prometen cambiar de forma de ser y de pensar y empezar a trabajar para el bien del bosque, que es el bien de todos. Bueno, este fue el libro, digamos, la nueva versión. Pero la anterior, que fue esta, salió en castellano, salió en portugués, salió en inglés y tuve la satisfacción de que me llamaron de Perú y me dijeron, nos interesa su libro, que hemos visto algo en internet. Le pedimos autorización para publicarlo allá. Así que este libro está en las escuelas, o ha estado, espero que siga estando, en las escuelas de Trujillo, en Perú. Con lo cual, a ver, siempre hay alguien ávido de conocer algo más de nosotros.
Y como para no cansarte a vos y a tu audiencia, te Pero, cuento. ¿sabes? Te quiero interrumpir un segundo. Vos sabés que, bueno, precisamente la novela, esta de Patagonia, Tierra de Ñomos y de Duendes, digamos que la he leído, la disfruté. mm, Sabés que ahí es, digamos, como un comentario que tal vez se lo hicieron a Lewis Carroll después de haber publicado Alicia. Él al año, esto muy poca gente lo sabe, al año de publicar digamos, Alicia en el País de las Maravillas, publicó una adaptación hecha por él que se llama ajá, Alicia para los más pequeños. Porque claro, Alicia del País de las Maravillas es un libro infantil, entre comillas, que lo puede leer mm, desde un niño, pero un niño grande, no tan pequeño. claro, sí, Y sí, con Patagonia me pasa lo mismo, porque los capítulos son un poco largos. Y yo siempre pienso en un niño, tal vez de 5 años, que ya puede leer una novela y demás. Y qué interesante sería que el escritor Jorge Baudés de repente alguna vez repensara digamos, esto, pero que seas vos, que no sea otra persona, que seas sí, vos sí, porque sos el creador, y que lo adaptara para los más pequeños, sin modificar la esencia, sin modificar los personajes, lo que ocurre, simplemente tal vez pensando en un destinatario mucho más chiquito, porque sabes que tanto necesitarían esta imaginación, porque lamentablemente en la literatura en general están desapareciendo los duendes. Entonces, que aparezcan y que aparezcan nada menos que desde el sur, sería sumamente valioso. Así que bueno, esto como comentario, pedido así al escritor, al creador, que tal vez en algún momento pueda aparecer algo, pero por una cuestión de tiempo tenemos que ir despidiéndonos. Quedan cosas para decir a patadas, pero ¿tendrías algún texto más para compartir con nosotros? sí, vos sabés que, a ver, vamos a elegir algo de lo que he escrito últimamente. Ya tenemos un Jorge Baudés que escribe cuentos, un Jorge que escribe poemas para niños, que escribe ensayos, que escribe poemas para adultos, o sea que hay un poco de todo. ¿Con el teatro te has metido alguna vez? No, bueno, siempre me interesó como una expresión muy fuerte, pero tenía una actriz en casa, entonces realmente era como invadir un terreno que no me correspondía. Una excelente actriz que además es escritora, pero en esa faceta tuvo muchos años de formación y bueno, me gustaba eh, eh, poder observarla y disfrutar de su placer. Pero sí me gustaría, tal vez ocurra en alguna oportunidad, que algunos de mis textos puedan llevarse eh, a esa expresión artística, ¿no? Que es tan bella. Eh, bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero y vos me habías pedido un texto, un cuento más, algo breve, 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 breve. A ver, algunos de mis cuentos son un poquito largos, pero y algunos son para más grandes. Pero voy a buscar. Era amor, pero no, anticuento. Ah, acá está. Mi esposa siempre me ayuda con la lectura y la corrección de mis textos es mi primera crítica y me parece lo mejor. Eh, Vos ya la conocés y sabés que así es. Totalmente. ¿Preferís un poema o preferís un cuento breve? Vamos con un cuento breve. Un cuento breve, a ver, vamos a buscar un cuento breve. Estos que he publicado aquí. Bueno, vísteme despacio que estoy apurado, Sí, decía. tranquilo. Que además es interesante ver al escritor hojeando sus libros. Vuelo demorado.
La mariposa no pudo soportar el intenso viento. Dio vueltas para un lado, dio vueltas para el otro y fue a parar al jardín de Juan en medio de las plantas. Quiso ponerse de pie y no pudo. Sin saber por qué, se volvió a caer sobre un costado. Observó cuidadosamente sus alas hasta que descubrió la causa del problema. Tenía maltratada una de ellas. Las mismas eran blancas, pero la naturaleza le había dibujado en ellas unas figuras como si fueran una telaraña. Recordaba con tristeza sus alegres vuelos de flor en flor y las piruetas que realizaba en el aire cuando pasaba de jardín en jardín. Le encantaba el sol porque sentía que la acariciaba y en los días templados recorría grandes extensiones visitando otros parajes. Había conocido insectos y aves de los más variados cuando se cruzaban en su camino. Pero ese día, Mari, la mariposa viajera, no pudo continuar su recorrido y lo peor aún no había acontecido. Desde la rama de un árbol cercano, la estaba observando una gaviota, un poco por curiosidad y otro poco porque tenía hambre. Le llamó tanto la atención a la gaviota aquello de color blanco y con extraños dibujos que se movía allá abajo entre los canteros de flores, que decidió que formara parte de su almuerzo. La gaviota bajó velozmente, ayudada por el fuerte viento. Mari se asustó ante el peligro inminente y se refugió entre los malbones rojos y rosados que le dieron oportuna protección. Aún agitada, descansó. ¿Qué día le había tocado vivir? Solo esperaba poder contárselo a sus compañeras. Pero Mari no había pasado aún por la prueba más difícil. El gato de Juan, que dormía plácidamente al sol, se despertó con el alboroto que hizo la gaviota y luego de que ella se fue, quiso investigar la causa que provocara tal revuelo. Michi, el gato de Juan, no tardó en descubrir a Mari y con su natural instinto quiso atraparla. No había lugar en ese patio para dos mascotas, y con él, Juan ya tenía suficiente. Michi se lanzó entonces en forma decidida sobre su debilitada rival, quien, alertada por los maullidos de su atacante, corrió plegando sus alas. Se escondió entre un macizo de mostacillas, tan suaves y coloridas, que, al recostarse en ellas, se quedó dormida por el cansancio. Michi no pudo encontrarla y desistió de su intento. Pues más tarde, al despertar, Mari se sintió tan bien que creyó que lo pasado había sido solo un sueño, pero al ver su ala ya curada, se sorprendió muchísimo. Lucía múltiples colores combinados como el arco iris, y según como se viera, parecía un malbón, o un jazmín, o una madreselva, o, claro, las mostacillas, húmedas aún por el rocío, le habían teñido sus alas y de ahora en más podría volar feliz y libremente sin temor a que la atacaran, pues con esos colores parecía una flor rodando por el aire. Mari partió apresuradamente en busca de sus amigas, mientras Michi quedó perplejo mirándola alejarse como las hojas en el otoño. Wow. Y colorín colorado, Esta historia de Michi, o sea, qué, qué lindo, Jorge. Gracias. Me gustó esto que hayamos podido conocer algo de tu poesía, algo de tu narrativa, pero una narrativa donde lo poético, donde la palabra poética está tan, pero tan presente. Yo te agradezco mucho este tiempo que te tomaste para compartir algunas ideas en algo no armado, no estructurado, un diálogo como si estuviéramos ahí juntos. eh, y simplemente lo que te pido es unas palabras, alguna reflexión, algo final, a modo de despedida. Y gracias y un beso a vos y a tu esposa, por supuesto. bueno, te agradezco mucho por esta entrevista que va a llegar seguramente a muchas regiones distantes para que puedan conocer un poquito de nuestra Patagonia. Y justamente con esa intención de entrelazar provincias, ciudades, regiones, es que hace 3 años conformé un grupo que se llama Grupo Arcoíris, como este, de colores, que integrado por todos diplomados en literatura infantil y juvenil, que han asumido como yo el compromiso de abrevar las herramientas y los conocimientos necesarios para que lo que escribamos para los niños sea realmente reflejo de lo que sentimos, de lo que creemos y de lo que descubrimos con la curiosidad y con el asombro. Y sobre todo porque tenemos que leer mucho, tenemos que compartir la lectura de otros escritores para poder
a su vez, crecer en nuestra propia obra. Y pensar que otras regiones y otras personas tienen otras vivencias que nosotros no conocemos. Entonces, nutrirnos de ellos es una forma también de enriquecernos y de crecer un poco más. Gracias a vos por todo lo que sembrás y que nosotros podemos cosechar a cada paso que damos como escritores. Muchas gracias. Gracias.